Esta mañana yo quiero aprovechar para hablar un poco sobre la resurrección de Jesús. Voy a hablar sobre la resurrección de Jesús. Y creo que nosotros los cristianos tenemos una deuda un poco grande sobre lo que significa la muerte y la resurrección de Jesús. Está bien que nosotros no tengamos una celebración y no tengamos ciertas costumbres como otros, pero no está bien que nosotros no le prestemos atención a que Jesús murió un día y que resucitó por nosotros. Eso no está bien. Sí, ¿cómo lo hagamos? Eso es lo que nos interesa esta mañana. Pero nosotros no podemos pelear con el hecho de que Jesús murió y resucitó. No podemos pelear con eso. ¿O hay que pelear con eso? No. Jesús murió en la cruz. Jesús resucitó y esa es una verdad. Y esa verdad tiene que encajar con nosotros y tiene que estar muy fuerte en nosotros. Entonces tenemos que utilizar estos días, porque estos días durante cientos de años han recordado la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Que usted y yo no hagamos un montón de cosas, eso es diferente, pero que pensemos en la muerte de Jesús, eso sí es conveniente. Y por eso quiero que esta mañana recordemos lo que significa para nosotros los hijos de Dios la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, porque son dos hechos importantes en la vida de la fe cristiana. Que si las quitamos la muerte, bueno, Jesús pudo haber muerto, pero si no resucita, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa si Jesús no hubiera resucitado? Usted estuviera aquí en balde, ¿sí? Sin ningún fundamento y sin ningún sentido. Por eso hoy vamos a hablar sobre la profecía y significado de la muerte y resurrección de Jesús. Amén. De eso vamos a platicar hoy. Entonces, habiendo dado ya nuestro tema de la muerte y resurrección de Jesús, voy a la parte introductoria a ver si nos ponen nuestra presentación. La muerte y la resurrección de Jesús son dos eventos centrales entonces en la vida cristiana. Pero esta muerte de Jesús y la resurrección de Jesús no debe entenderse como algo que surgió de repente cuando Jesús estaba en la tierra. No. Desde tiempo atrás o tiempos atrás, la Biblia ya había anunciado que Jesús debía morir y que el Salvador iba a venir para morir y para resucitar. Eso no salió desde el momento en que Jesús vino, sino que era un hecho que ya se esperaba y estaba establecido. Y entonces, a lo largo de su ministerio, mientras Jesús está aquí en la tierra, Jesús no solo enseña sobre su venida, no solo enseña sobre su sacrificio, sino que él también le anuncia a sus discípulos que él debía resucitar, o sea, morir y resucitar. Y además, la resurrección de Jesucristo no solo es una verdad fundamental del Evangelio, sino que también es una realidad que se extiende a toda la humanidad y le ofrece esperanza y vida eterna a todo aquel que crea en él. La resurrección de Jesús, junto con su muerte, que es antes de su resurrección, no solo afectan el día y la vida de Jesús, sino que tienen también un efecto hacia el futuro, o sea, hacia nosotros. La muerte de Jesús no solo lo afecta a él, sino afecta a toda la humanidad. Esa muerte y esa resurrección de Jesucristo nos alcanza a nosotros, porque la Biblia nos dice que nos da esperanza y nos da vida eterna. Y esas promesas son reales gracias a que Jesús murió y a que Jesús resucitó. Ahora vamos a ir viendo pues la escritura
Y número 1, vamos a leer San Lucas capítulo 24. Vaya a leer San Lucas 24 conmigo, vayamos juntos mejor. Versículo 6 y 7. Por ahí vamos a empezar. La muerte de Jesús siempre fue anunciada. Es lo primero que vamos a decir. San Lucas 24, versículos 6 y 7. De pie leemos la palabra del Señor que dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Pueden sentarse. Vamos a partir de este hecho maravilloso. Jesús siempre anunció su muerte. En repetidas ocasiones Jesús habla con sus discípulos y les recuerda o les anuncia, no les recuerda, les anuncia de que un día Él debía morir en la cruz. Ahora, cuando estamos en San Lucas, estamos observando de que dos mujeres van un domingo en la mañana, primer día de la semana, dice el versículo 1, para llevar aromas y llevar especies donde estaba Jesús y poder arreglar el área. Pero ese día, cuando ellas llegan, observan que hay dos varones y ellos les preguntan a las mujeres en el versículo 5: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa es la pregunta de estos dos varones. ¿Por qué buscan entre los muertos al que ya está vivo? Versículo 6: no está aquí, sino que ha resucitado. Ahora, vienen unas palabras importantes aquí. ¿Qué palabras? Acordaos, ¿qué dice? De lo que os habló cuando aún estaba ¿en dónde? En Galilea. ¿Qué decía Jesús? ¿De qué se debían acordar estas dos mujeres? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Los dos varones están haciéndole un recordatorio a estas mujeres y les están diciendo: por favor, recuerden lo que Él les decía antes, cuando estaba con ustedes. Y es que a veces olvidamos las palabras, mis queridos hermanos. No sé si a ustedes les pasa, pero olvidamos las recomendaciones, olvidamos las instrucciones, olvidamos muchas cosas. Y cuando estamos en los eventos, alguien nos tiene que recordar lo que ya se nos ha dicho. Y le estaba pasando a estas mujeres. Jesús ya había anticipado su muerte. Él ya había anticipado que debía morir. La primera vez que lo hace fue después de que Pedro dice: tú eres el Hijo de Dios viviente. Allá en San Mateo capítulo 16, versículo 21. Vaya conmigo. San Mateo capítulo 16, versículo 21. Esta fue la primera vez que Jesús dice que debía morir en la cruz y que debía ser crucificado. Capítulo 16, versículo 21. ¿Cómo dice? Desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde entonces, a partir de este momento, cuando Pedro descubre o cuando Pedro recibe, Jesús le dice: no te lo dijo carne ni sangre, te lo dijo el Espíritu Santo.
cuando Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, en el versículo 16 del capítulo 16 de Mateo, Jesús le dice, después de estas cosas, o desde aquel momento, Jesús empezó a hablarle a sus discípulos sobre su muerte venidera. Jesús empieza a anunciar, hermanos, de que Él venía a morir y que venía también para resucitar. El segundo momento en que encontramos en la Biblia que Jesús le dice a sus discípulos o a sus seguidores que debía morir fue un poquito después de la transfiguración. Vamos a San Marcos capítulo 9, por favor. San Marcos capítulo 9, versículo 30 al 32. ¿Ya lo tiene? Lea conmigo. San Marcos 9:30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos. ¿Qué les enseñaba y qué les decía? El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos, ¿qué dice? No entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarles. Jesús les decía y les anunció por segunda vez que Él iba a morir, debía sufrir. Era una muerte de sufrimiento, era una muerte difícil, no era una muerte fácil y sencilla. Muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga. Iba a ser una muerte complicada para Jesús, pero también les decía, Él también debía resucitar al tercer día. Imagínese usted que usted nunca ha visto a un muerto salir de los muertos, levantarse, y que alguien le diga: mira, yo voy a morir, me van a matar, pero al tercer día yo voy a resucitar. Y usted dice: eso no es posible, no puede pasar. Y los discípulos estaban confundidos y no entendían las palabras de Jesús, pero tampoco se animaban a preguntarle. Tenían miedo de preguntarle qué Jesús estaba diciendo o qué quería decir Él con esas palabras. Y vamos a ver una tercera vez, cuando ya Jesús explícitamente les dice a sus discípulos: es tiempo de que vayamos a Jerusalén. Allá en San Mateo capítulo 20, versículo 17 al 19. Vaya conmigo a San Mateo 20. Versículo 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, ¿qué les dijo? He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día, ¿qué dice? Resucitará. Aparte de estas 3 veces que hemos mencionado, que Jesús le dice a sus discípulos que Él debía morir y resucitar, muchas ocasiones más Jesús les habló. San Juan, por ejemplo, todo el evangelio de Juan es un evangelio que habla y que describe ese anuncio de Jesús sobre su muerte. Pero aquí hay algo que nosotros debemos resaltar. Hay varias ocasiones más en que se puede observar que Jesús anuncia su muerte y que Él debía resucitar. Ahora, regresemos a San Lucas capítulo 24, por favor. Porque las palabras de estos 2 varones en el capítulo 24
estos dos varones que estaban parados ahí, diciéndole a estas dos mujeres: Él ha resucitado. Tenían una intención. ¿Cuál era la intención? Recordarles o hacer que estas mujeres recordaran las palabras de Jesús que se habían anunciado ya y que decían: Jesús va a resucitar. Jesús va a resucitar. Y entonces dice el versículo, ya me perdí aquí estoy en el 24. El versículo 8 del capítulo 24, ¿cómo dice? Entonces ellas se acordaron de sus palabras. No es que ellas no sabían que Jesús habría de resucitar, sino que no podían recordar y no estaban al tanto de lo que Jesús ya les había enseñado durante varias veces mientras estuvo con ellos. Jesús iba a resucitar y debía morir primero con una muerte cruel. Ese es un anuncio. Y ellos vieron esa muerte cruel. Los discípulos lo observaron. Vieron que Jesús murió. Y ahora que Jesús está resucitando, no sé cuál sería la reacción de ellos. Una reacción de incredulidad, de alegría. O cuál sería la reacción de ellos. Y ellos van a contarle a los discípulos, y dice que Pedro y Juan salen corriendo para ver si era cierto. Yo le pregunto a usted, ¿por qué ellos salen corriendo? ¿Por qué tenían que ir a ver la tumba vacía? ¿Por qué no solo se acordaron de la promesa y dijeron: sí, se cumplió lo que Jesús dijo? ¿Por qué tienen que salir corriendo? ¿Tenían duda? ¿O por qué dijo el hermano? ¿Tenían duda? ¿Y quién tenía duda más de los dos? ¿Quién tenía más dudas? Dije mal la oración. ¿Quién tenía más dudas? Dice que dos salieron corriendo, pero uno corrió más porque su duda le daba más fuerzas para correr más. ¿Quién era? Pedro. Pero Pedro corrió más. Sí. No podemos culpar solo a Tomás de incrédulo. Si estos dos también salieron primero, antes que Tomás, ellos salieron corriendo a la tumba para ir a ver. Y yo no te creo, María, pero ella resucitó. No te creo, yo tengo que ir a ver. Tengo que correr para ir a ver. Y sale corriendo para ir a ver. Salen corriendo los dos, pero uno era más incrédulo. Y es el que llega primero y se da cuenta que Jesús había resucitado. Número 2. La resurrección de Jesús, le puse así, es una verdad cuestionada. Fíjense ustedes. Es una verdad para usted y para mí, para la Biblia, y es una verdad que está registrada. Pero es una verdad que los hombres cuestionan hasta el día de hoy. Vaya conmigo a 1 Corintios. Y no solo nos pasa hoy. El apóstol Pablo empezó y observó y escuchó que la gente estaba hablando sobre Jesús y su muerte y su resurrección. Y ellos decían que Jesús no había resucitado, que eso no era cierto. Pero vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué ha enseñado él y que recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a qué, a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Lea el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, hay una pregunta aquí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces, hay una pregunta que yo les escribo ahí a ustedes. ¿Cuál es el centro del mensaje del Evangelio? ¿Cuál es la columna del mensaje del Evangelio? Cristo resucitado. El apóstol Pablo lo dice del versículo 1 al 4. Yo les he enseñado a ustedes el Evangelio, y ese Evangelio que les he predicado tiene como primera enseñanza que Cristo murió por los pecadores y que resucitó conforme está escrito. La muerte de Jesús no es una casualidad, tampoco es una invención de los seguidores de Jesús. La muerte de Jesús no fue algo que se inventó para justificar el Evangelio. La muerte de Jesús es un hecho previamente anunciado en las Escrituras. Y cuando el apóstol Pablo habla de las Escrituras, lo hemos explicado otras veces, se refiere a que los profetas, se refiere a que los libros históricos, se refiere a que el Antiguo Testamento anunciaron ya la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús vino para darle cumplimiento a esa profecía. Jesús vino para darle vida a esas profecías que previamente se habían anunciado sobre él. Jesús venía para llevar los pecados de la humanidad y para morir por esos pecadores, llevando esos pecados. Pero también vino para resucitar y vencer el pecado de los seres humanos. Y esa es la profecía. Y de eso se trata el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, dice el apóstol Pablo. Esta es la secuencia, escuche bien. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, conforme estaba escrito. La resurrección de Jesús no es un invento suyo, ni es un invento mío. Jesús resucitó venciendo a la misma muerte. ¿Qué tal si le damos un aplauso a ese Jesús? Vencedor, victorioso. Gloria a Dios. Quiero terminar esta parte diciendo lo que dice el apóstol Pablo. Si retenéis la palabra que os he predicado, dice el apóstol Pablo, sois salvos. Si no creísteis en vano. Es interesante eso, porque la invitación del apóstol Pablo ahora es: retengan esa enseñanza. ¿Qué hay que hacer con esa enseñanza? Retenerla. ¿Qué significa retener? ¿Alguien me puede decir qué entiende por retener? Guardar, no perderla. Si yo le digo a usted: hágame un favor, reténgame a este hermano un ratito aquí, una media hora, reténgalo. ¿Qué hace usted? No te vayas, hombre, mira, ¿y cómo está fulano? ¿Y cómo está sultano? Y empezamos a buscar la manera de retener, de que esté ahí, de que no desaparezca, que no se vaya. El apóstol Pablo dice: si ustedes retienen esta palabra que os he predicado,
La invitación del apóstol Pablo es que esa palabra se mantenga en el corazón de ustedes. ¿Cuál es la palabra que debe mantenerse en el corazón de los hijos de Dios? ¿Cuál es la palabra? Ya se nos olvidó. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. A ver, repita conmigo, ¿cuál es la palabra? Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Dice el apóstol Pablo: si ustedes retienen esta palabra que yo les he predicado, ¿cuál es la consecuencia? Sois salvos. ¿Sí? Y entonces no habrán creído en un evangelio vacío, en un evangelio sin sentido. Todo aquel que cree en el evangelio de Jesucristo debe creer en esta verdad fundamental. Cristo muere por los pecadores, es sepultado por los pecadores y triunfa sobre la muerte, porque así estaba escrito. Esa es la verdad fundamental del evangelio. Gloria al Señor. Entonces, esa es la verdad que se cuestiona hoy día. Y lo que quiero decir a continuación es: esa es la verdad que se cuestiona de nosotros hoy día. Es la verdad que usted debe mantener en su corazón, dice el apóstol Pablo, porque pueden haber muchas cosas que pueden hacer que esa verdad se difumine en el corazón y en la convicción suya. Hay tantas formas de cuestionar hoy la resurrección de Jesús. Para aquellos que creen solo en lo que se puede comprobar, solo en lo que se puede pasar por un proceso y llegar a una verdad a través de ese proceso. Pedirán explicaciones. ¿Y cómo resucitó Jesús? ¿Y dónde está? ¿Y cómo fue esa resurrección? ¿Cómo se puede comprobar que Él resucitó? Y van a cuestionar la verdad fundamental de la resurrección de Jesús. Pero el apóstol Pablo en su tiempo utilizó algunos argumentos, como el versículo 5, cuando dice: y que apareció, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 5, y que apareció a Cefas. Aquí el apóstol Pablo ya está usando argumentos de su tiempo para poder decir que la resurrección de Jesús era verdadera, no era un engaño. Y después a los 12, dice el apóstol Pablo, le aparece. ¿Quién era Cefas ustedes? ¿Quién era Cefas? Pedro. Pedro, ese es el otro nombre de Pedro, Cefas, ¿sí? Aquel que corrió primero, el más dudoso. Apareció a Cefas. Y después, ¿a quiénes apareció? A los 12. Después apareció ¿a cuántos? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. El apóstol Pablo está diciendo: hay testigos de la muerte de Jesús. Hay testigos que lo vieron resucitado. Y esos argumentos que él utilizó para su tiempo, de que hay testigos, mi querido hermano, ¿cuántos testigos necesita un juez hoy para decir que alguien es culpable? ¿1, 2? ¿Cuántos? No tenemos aquí estudiantes de derecho hoy, ¿verdad? Pero ¿cuántos necesita? Y el apóstol Pablo dice: más de 500 lo vieron. Y algunos todavía estaban vivos en el tiempo del apóstol Pablo.
estaban vivos todavía, podían dar testimonio de que Él había resucitado. Y por eso es importante que los hijos de Dios no olvidemos eso. Jesús resucitó y resucitó por nosotros. Hoy en la mañana vi una imagen que decía, a ver si me acuerdo, murió, nació, murió, resucitó y volverá. Me gustó bastante porque es parte de lo que estamos viendo acá. Y lo vi ya después, ya preparado el sermón, yo vi, decía, nació, murió, resucitó y volverá. Y eso me lleva al tercer punto de esta mañana. Porque la resurrección de Jesús no solo es para el tiempo, el primer siglo, cuando Él habitó en la tierra. No solo es para los cristianos que le siguieron después. La resurrección de Jesús tiene una esperanza continua para todas las edades y para toda la historia de los seres humanos. Pero también es un evento que se expande hacia la eternidad, mi querido hermano. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14? Esta es una resurrección que se extiende a toda la humanidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El efecto de la muerte y de la resurrección de Jesús no queda solo al tiempo de Él. No solo llega al tiempo de nosotros, va más allá, adelante, va hasta la eternidad. La muerte de Jesús nos afecta eternamente a todos nosotros. Su resurrección, su victoria sobre la muerte nos afecta por toda la eternidad. Y la promesa es, así como Él murió, si decimos que Él murió y creemos que Él resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Jesús va a levantar a los muertos. Esa es la esperanza. Jesús va a regresar por su pueblo. Esa es la esperanza. Y va a gobernar eternamente a sus hijos. Esa es la esperanza. Jesús viene para estar con los suyos, con aquellos que resucitan, y viene para que eternamente vivamos en justicia y en armonía bajo la dirección del Rey de Reyes. Esa es la esperanza de los hijos de Dios. Jesús volverá. La pregunta de esta mañana, con la cual yo quiero terminar, está en San Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Esta pregunta es para usted y es para mí. La Biblia es un libro de fe. El martes empezamos a hablar de la Biblia, el martes pasado. La Biblia es un libro que se lee con ojos de fe, no con ojos de científico, porque no va a funcionar. Se lee con ojos de fe, de esperanza, con ojos y corazón convencido
de que su contenido es verdad. ¿Sí? Con esa actitud nos acercamos a la Biblia. Entonces lea lo que dice el versículo 25-26. Le dijo Jesús, ¿qué le dijo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién es la resurrección? ¿Quién es la resurrección? Jesús. Y Jesús nos dice una verdad grande: el que cree en mí, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Si creyó en mí, aunque esté sepultado, va a vivir. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Aquí hay un mensaje para los que ya murieron, que ya no nos oyen, pero es un mensaje para usted que va a morir un día, igual que yo. Y nos dice: al que ha creído en mí, cuando esté muerto no debe tener miedo, porque no va a morir eternamente, o va a resucitar. Y al que esté vivo hoy, y crea en mí, cuando le toque morir, tiene que saber que no va a morir, ¿qué dice? Eternamente. ¿A qué debemos eso? Le pregunto, ¿a qué se debe que el que esté muerto va a resucitar y al que esté vivo no debe temerle a la muerte, porque no va a vivir no va a morir eternamente? ¿A qué debemos eso? ¿A qué debemos eso? A lo que Jesús dice de sí mismo. ¿Qué dice Jesús de sí mismo? Yo soy la resurrección. Él se presenta como garantía. Él se presenta y dice: crean en mí, porque yo soy la resurrección misma. Yo mismo soy la vida. Y si yo soy la resurrección y ustedes creen en mí, cuando estén muertos no deben temer, y si están vivos tampoco, porque cuando llegue la muerte ustedes tienen la garantía de que creyeron en mí, que soy la resurrección. Y dije que iba a terminar con una pregunta seria, como dicen mis hijas. Pregunta seria, papi. ¿Cuál es la pregunta de Jesús ahí? ¿Cuál es la pregunta de Jesús? ¿Crees esto? Cuando los dos varones están en la tumba y le dicen a las dos mujeres: ¿por qué buscan al que vive? Ya no está aquí. Les tenemos que recordar. Recuérdense lo que Él les dijo. Y yo le pregunto a usted: ¿todavía cree usted en la resurrección de Jesús? ¿Todavía cree que un día resucitarán los muertos en Cristo? Esa es la pregunta de esta mañana. ¿Cuánta confianza hay en la iglesia hoy? En la promesa del Señor, en que Él es la resurrección y la vida. ¿Cuánta confianza hay en que Dios es la resurrección? En que Él es la vida para nosotros. Es la vida hoy, es la vida mañana y es la vida eternamente. ¿Creemos en eso? Vivamos como que si creyéramos realmente en eso. Debemos vivir cada día de nuestras vidas creyendo en esta promesa. Debemos vivir cada día de nuestras vidas como que si realmente esta promesa es importante para nosotros. Y no debemos dudar de lo que la Biblia nos dice. Y cada vez que pensemos en la muerte, recordemos la promesa de Jesús: el que cree en mí no morirá eternamente, porque Él ya ha vencido a la muerte, porque Él ya resucitó de la muerte.
Y esa resurrección de Él lo afecta a usted y me afecta a mí. ¿Qué le parece eso? ¿Qué tal si se pone de pie esta mañana para agradecer al Señor esa resurrección? La muerte y la resurrección de Jesús no solo fueron anunciadas y cumplidas de acuerdo con la Escritura, no solo se anunciaron, sino que también son el centro y la columna del mensaje de hoy. La muerte y la resurrección de Jesús no solo garantiza su salvación, la mía, el perdón de los pecados, sino también ofrece la promesa de una resurrección futura para todos aquellos que creen en Él. Por lo tanto, la verdad de la resurrección de Jesucristo es un fundamento sólido en el cual los cristianos basan su fe y esperanza, recordando siempre las palabras de Jesús que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Qué hermoso es tener una esperanza en la vida. Qué hermoso es tener una esperanza para nosotros y para nuestro corazón. Qué hermoso es saber que podemos estar confiados ante cualquier circunstancia que venga en nuestra vida. Señor, te damos gracias porque hay una garantía para nuestra fe y nuestra confianza. La garantía es tu resurrección. Tú te levantaste de los muertos. Y esa es la garantía para nosotros hoy, Señor. La garantía para nosotros hoy es que podamos confiar y creer en esa palabra maravillosa, esas palabras tuyas escritas que nos alientan, que nos animan, que nos fortalecen. Un día, Señor, tú levantarás a los muertos, levantarás a los que murieron en ti, y los levantarás porque creyeron en ti. Que el corazón de esta iglesia esté firme cada día, creyendo en esa promesa. Nosotros te alabamos hoy, te bendecimos y te damos gloria, porque tú resucitaste, porque te levantaste de los muertos. Y no solo somos perdonados, sino tenemos la garantía de la vida eterna. A ti sea toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dele un hermoso aplauso al Señor de alabanza, de gratitud y de adoración.